la presentación. Y me confirman, por favor. Ahí sí, sí me escuchan, ¿verdad? Hola, John, ¿qué tal? Jaime, ¿cómo estás? Gracias, Iris. Gracias, Absalón. Ok, chicos. Muy bien, ¿cómo están? ¿Llegaron a practicar con los ejercicios que habían quedado en la clase pasada, del sábado? Para aquellos que sí estuvieron en la clase en vivo, ¿no? De repente alguno de ustedes solo lo han podido ver por diferido, pero si es que lograron hacer los ejercicios que habían quedado, pues estaría muy bien como también un poco de hacer un repaso, ¿no? Para el examen que ya se habilita hoy, así como les estaba comentando Arnold. Ok, muy bien. El día de hoy, como ya les habían mencionado, vamos a ver lo que son los tipos de colecciones, aquellos tipos de colecciones que nos faltan ver porque, como ya han podido observar, ya hemos trabajado lo que son las listas la clase pasada. Las listas son un tipo de colecciones, pero no es el único tipo de colecciones. También tenemos lo que son las tuplas, los conjuntos, los diccionarios, etc. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero antes de comenzar, como siempre, vamos a tratar de resolver aquellos ejercicios que quedaron pendientes la clase pasada, ¿ok? Y vamos a ver si es que algunos de ustedes tiene ahí algún código que nos pueda ayudar a resolver. ¿Ok? Así que si gustan pueden ir copiando el código del primero que había quedado pendiente, que me parece que era este de aquí del número 3, me parece. Este que decía lo siguiente, ¿no? Pedir al usuario que ingrese un número imprimir su tabla de multiplicar del 1 al 12. ¿Ok? Esa era la consigna para este primer ejercicio. Muy bien, aquí vemos que Iris nos ha compartido un pequeño código, ¿no? Ya, voy a crear un nuevo collab. A ver, un momento, por favor. Este sería la clase 4. A ver, voy a compartir mi pantalla y voy a ir copiando los códigos que ustedes me vayan enviando. Y vamos a ir explicándolos paso a paso, ¿ok? Ahí está. ¿Me confirman, por favor, si se logra ver? Ahí está, muy bien. Entonces voy a cerrar esto. Esto vendría a ser clase 4. Y por aquí voy a colocar ejercicios de la clase pasada. Ahí está. Y vamos colocando este ejercicio de acá. Listo. A ver, vamos pegando el código que nos ha enviado Iris, que es este de aquí. Ahí estamos. Muy bien, ¿qué ha hecho Iris aquí? A ver, ella ha creado una variable, que en este caso se llama número, ¿verdad? Enero. Ha hecho un input, ingresar un número, ¿ok? Y luego ha puesto imprimir tabla de multiplicar del número que hemos ingresado. ¿Ok? Luego ha hecho un bucle for, donde esta variable i va a iterarse por medio de toda esta lista que va del 0, no, perdón, del 1 hasta el 12. ¿Ok? Recuerden que cuando colocamos nosotros un range, este último elemento en realidad no va a formar parte de la lista, sino va a formar parte el número anterior a él. ¿Ok? Así que cuando nosotros colocamos range de 1 a 13, ¿ok? Voy a hacer aquí un ejemplo. Por ejemplo, cuando queremos hacer una lista formada por un range del 1 al 13, creo que es, sí. A ver, esperemos un rato que se conecte. Siempre recuerden que la primera ejecución demora un poco. Ahí está.
Como ven, cuando yo creo una lista con range, siempre va a tomar este primer número, que es el 1, pero va a tomar solamente hasta el número anterior a este de aquí. ¿Ok? Así que si yo pongo range de 1 a 13, voy a tener una lista de 1 al 12. Entonces, esta variable i va a estar iterando por cada uno de estos elementos. Primero va a tomar el valor de 1, luego el valor de 2, luego del 3, hasta llegar al valor del 12. ¿Ok? Por esa razón es que aquí nos ha puesto, ¿no? Imprimir en cada iteración el número multiplicado por, eh, por i, por la variable, ¿ok? O sea, en la primera iteración sería número por 1 es igual a la multiplicación, ¿ok? Pero, a ver, vamos a ver si está bien hecho este código. A ver, si yo coloco el 5, ahí está, miren. ¿Qué ha pasado acá? Acá ha habido un pequeño error. Porque, lógicamente, 5 por 1 es 5, sí, pero 5 por 2 no es 55, ¿verdad? Acá lo que está pasando es que se está concatenando, no se está multiplicando. Entonces, ¿cuál es el error que ha cometido aquí Iris? A ver, ¿quién podría decirnos? Solamente es un pequeño error. En una línea de código hay un pequeño error ahí. Exacto, ¿no? Muy bien. Recuerden que cuando nosotros colocamos inputs, el dato que ingresamos siempre va a estar en formato texto, es decir, en formato string o cadena de texto. Por lo tanto, este numerito 5 que ingresamos no es un número, es un texto, ¿ok? Y como es un texto, cuando nosotros multiplicamos aquí esta variable, que es un texto en realidad, lo multiplicamos con esta variable i, estamos haciendo que el texto se vaya concatenando cierta cantidad de veces, ¿verdad? Es como si en la primera iteración nosotros estuviéramos haciendo hola, voy a poner acá print, print hola por 1, ¿ok? Es como si en la primera iteración estuviéramos haciendo esto. En la segunda estuviéramos haciendo esto, hola, hola. En la tercera, esto de acá, hola, hola, hola. Hasta llegar a 12 veces hola, porque lo estamos haciendo con un texto. Eso es lo que está pasando con el número 5 que hemos ingresado. ¿Lo ven? Porque es un texto. Entonces, lo que se debe hacer es, antes del input, colocar aquí que se va a transformar en un número entero. Entonces, ahora sí, esta variable número va a ser un número entero que se va a multiplicar. Ya no se va a concatenar. Entonces, vemos, aquí colocamos el 5 y ya tenemos la tabla de multiplicar del 5, ¿no? 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, etcétera, etcétera. Hasta llegar al 5 por 12 igual a 60. ¿Ok? Lo podemos probar con otro número, con el 9, por ejemplo, y ahí tenemos la tabla de multiplicar del 9. ¿Ok? 12 veces se ha impreso esto de acá. Muy bien, entonces todo claro. Ahí solo faltó transformar la variable, ¿no? El dato ingresado, perdón. Ok, muy bien. Si no hay más dudas, vamos con el siguiente, que es este de aquí, que dice, pide al usuario que ingrese 5 números, ¿ok? Imprime la suma de esos números. Pero la idea era usando un bucle, ¿no? O sea, cada vez que el usuario ingresa, ir sumándole a esa variable el dato ingresado. Entonces vamos a... No, era texto aquí. Vamos a mejor copiarlo desde acá. Ahí está. Muy bien, pide al usuario que ingrese 5 números e imprime la suma de esos números. ¿Cómo vamos a hacer este ejercicio de acá? A ver, igual si es que alguien lo ha hecho, puede ponerlo por aquí por el chat. Pero la idea de este ejercicio era hacer lo siguiente, ¿no? Bueno, poner un input, como siempre, ¿ok? Ingrese un número, y esto lo vamos a transformar a entero. Ahí está, entero.
Muy bien. Pero esto de acá, esta solicitud que nos hace el programa, ¿cuántas veces nos lo tiene que pedir? Nos lo tiene que pedir 5 veces, ¿verdad? Por eso dice ingrese 5 números. Entonces, todo esto lo vamos a tener que ingresar, o lo vamos a tener que meter dentro de un bucle que nos sabe ejecutar esta acción 5 veces. Y esto, como ustedes saben, lo podemos usar, lo podemos hacer tanto con un while o con un for. ¿Ok? Vamos a hacerlo primero con un while, por ejemplo. Entonces decimos lo siguiente, ¿no? Cuando usamos un while, recuerden que vamos a usar siempre una comparación. Y esa comparación va a ser normalmente si es que un contador ha llegado a cierto valor. ¿Ok? Entonces decimos, mientras el contador sea menor a 5, porque son 5 veces, ¿ok? Vamos a ejecutar esto. Y esto hay que indentarlo. Recuerden poner un espacio acá para que se encuentre dentro del bucle. Muy bien. Pero antes de comparar el contador, obviamente tenemos que crearlo, ¿no? Entonces, primero creamos nuestro contador y lo inicializamos en 0. Y luego vamos a ir comparando para que se repita 5 veces. Y cada vez, ¿no?, que agregamos un número, vamos a hacer que el contador incremente en una unidad. Lo podemos hacer así, cont más igual 1, o también lo podemos poner como cont más 1. ¿Ok? Son distintas formas de hacerlo. Y ya. Con esto, lo que vamos a hacer es simplemente poder ingresar 5 números, ¿no? Por ejemplo, ingreso el 6, luego el 7, 8, por ejemplo, el 3, el 2, y el programa se terminó ahí, ¿ok? Pero he podido ingresar 5 números, como pueden ver. ¿Qué es lo que faltaría? Imprimir la suma de esos números. Ya, entonces voy a tener que crear otra variable que se va a llamar suma. Y también lo voy a inicializar en 0, porque al principio la suma va a ser 0 porque no he ingresado ningún número. Entonces, cada vez que ingreso un número, lo que voy a hacer es que a la suma le voy a sumar, le voy a incrementar el número que yo acabo de ingresar. ¿Ok? Por ejemplo, en la primera, como yo ingresé el 6, va a sumarse, ¿no? 0, como esto es 0 más 6, ahora la suma va a ser igual a 6. En la segunda iteración yo ingresé el 7. Entonces, esto vale 7 ahora. Sería 6 más 7, 13. ¿Verdad? Y así se va a ir sumando a sí mismo. Se va a ir incrementando con los números que yo voy agregando. Y al final, cuando ya hemos salido del bucle, voy a imprimir la suma de los números es, y voy a imprimir la suma. Entonces vamos a ver cómo quedó el programa. Por ejemplo, yo ingreso aquí el 4, yo ingreso el 8, el 5, el 9 y el 3. Ahí tenemos, ¿no? La suma de los números es 29. ¿Ok? Ha ido sumando uno por uno. Exactamente, suma cada ingreso. Muy bien, no sé si hay alguna duda hasta ahí, hay algo que quizás no se entendió muy bien. Creo que sí está todo claro, ¿no? Aquí veo que Jara Nolan ha enviado un código que es muy parecido al que acabamos de hacer, pero él lo ha hecho con un for, ¿ok? Hacerlo con un for es prácticamente, es casi lo mismo, ¿no? La única diferencia, a ver, aquí vamos a hacerlo con el for. Podemos incluso copiar este mismo código, pero en lugar del while, ponemos for y en el rango 5, dos puntitos. Es decir, que esta iba a pasar por una lista con 5 elementos, ¿ok? Y cuando usamos un for ya no necesitamos un contador, porque ya no vamos a comparar nada. Esa es la ventaja del for. Y simplemente sería esto mismo, ¿no? Al final nos va a dar el mismo resultado. Voy a poner 5 números cualquiera. Ahí está, 27. ¿Ok? Esa sería la suma de estos 5 números. Sí, Nolan.
Profesor, yo le podría preguntar que me haga la suma de, por decir, de los 5 primeros números primos, y para ya no estar poniendo los números. ¿A qué te refieres? ¿A que nosotros ingresemos números primos o a que No, nosotros que ya... le pidamos que me dé la suma de los 5 primeros números primos. Ok. En ese caso podríamos quizás crear una lista que ya contenga los 5 primeros números primos. No lo reconoce. No. Claro, si queremos sacar una suma de los 5 primeros números primos, en principio el programa tendría que saber cuáles son los números primos, ¿no? Podríamos crear, por ejemplo, una lista con los 100 primeros números primos. Tenerlo ya ahí, la lista. Y hacer un programa que nosotros ingresemos, ¿no? Dame la suma de los 5 primeros. Y nos arroja la suma de los 5 primeros. O le decimos, dame la suma de los 10 primeros y nos arroja automáticamente la suma de los 10 primeros. Ya, otra consulta de la Sí. primera clase, creo. Cuando hizo una operación del resto, creo, con el porcentaje. Sí, ¿Eso también puede funcionar con polinomios? con polinomios. ¿A qué te refieres? No sé si puede ser un poco más específico. O sea, en la primera clase creo que enseñó a sumar, multiplicar, división exacta, y en la división que daba un cociente. Claro. Y también le daba un residuo. Claro, el residuo se hacía con el porcentaje, Sí, recuerden, claro. y el cociente con la doble barra. Cuando ingreso números, y si ingreso polinomios, también me da el residuo. Ya, cuando ingresas polinomios, en ese caso tendrías que declarar una variable simbólica, porque cuando ingresas polinomios me imagino que vas a ingresar con la variable x, por ejemplo. Al menos el grado, ¿no? Claro. O poner los coeficientes. O sea, poner un polinomio, por ejemplo, de grado 3, que sabemos que un polinomio de grado 3 tendría en este caso 4 coeficientes. Podríamos ingresar, por ejemplo, una lista de 4 números que van a representar los 4 coeficientes del polinomio, ¿no? Algo así. Y eso dividirlo con un número. No sé si a eso te refieres. Sí, con un polinomio de grado 2, por decir, ¿no? Ya siempre se trabaja con las listas. Ya, eso lo quería saber. Sí. Sí, puede ser con las listas o como ya vamos a ver en esta clase, vamos a ver otro tipo de colecciones que de repente nos podrían servir más para ese tipo de aplicaciones. Pero creo que igual eso ya sería como que aplicaciones un poquito más avanzadas, ¿no? Porque ya estamos trabajando con polinomios de mayor grado, entonces ahí sí se complicaría un poco. Pero sí, está muy buena la pregunta. Ya, muy bien. Entonces, ya hemos visto cómo realizar estos ejercicios, tanto con while y for. Y aquí había un último, ¿no? Que decía, genera un número aleatorio entre 1 y 10 y pídele al usuario ingresar un número hasta que lo adivine. Este de aquí. A ver, voy copiándolo nuevamente. Para hacer este ejercicio hay que hacer hay que importar una librería. Una librería sencilla en realidad, para números aleatorios. Ahí está. Muy bien, Iris. En este caso, la librería sería la librería random. ¿Ok? Es una librería que nos va a ayudar, que contiene funciones, contiene, ¿cómo se dice? Constantes que van a generar números aleatorios. Funciones, métodos que van a generar números aleatorios. Esa es la librería random. Muy bien, vamos a copiar el código de Iris para ver si funciona correctamente. Muy bien, aquí, como ven, importamos la librería random. Aquí generamos un número aleatorio entre el 1 y el 10, que ya vamos a ver que en este caso
tendría que ser entre 1 y 11, porque de igual manera que en range, ¿ok? Los números se van a generar desde este primero que colocamos hasta el anterior a este. Entonces, si queremos generar números aleatorios entre el 1 y el 10, tenemos que poner 1 y 11, para que cuente también con el 10. Si no, vamos a darnos cuenta que el 10 nunca lo va a tomar. Solo si lo colocamos así, solo va a tomar números del 1 al 9. ¿Ok? Solo hago esta pequeña modificación. Y luego aquí está entrando en un bucle infinito. ¿Ok? While true. O sea, esto siempre se va a repetir hasta que nosotros le digamos que salga del bucle. Y lo que está haciendo es decir, ingresar un número del 1 al 10, lo cambiamos, lo transformamos en entero y ahí tenemos nuestro número. Y comparamos, ¿verdad? Si el número es igual, muy bien, aquí comparamos con doble signo igual. Si el número que hemos ingresado es igual al número aleatorio que hemos generado aquí, vamos a imprimir, ¿no? Felicitaciones, acertaste el número. ¿Ok? Y una vez que hemos acertado el número, ya no tiene mayor sentido seguir en el bucle, ¿verdad? Por lo tanto, aquí colocamos este comando break, que significa salir del bucle. Muy bien, ¿y qué pasa si no es igual? Si es que no acertamos, aquí simplemente imprimimos, sigue intentando, y nuevamente vamos a entrar al bucle y nos va a pedir ingresar el número. ¿Ok? Entonces, este bucle solamente va a parar cuando nosotros acertemos aquí el número. Muy bien, vamos a ejecutar esto. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo voy a intentar con el 5. No creo que lo adivine la primera, a ver. No, sigue intentando. ¿Lo ven? Y así generamos como que una especie de ruleta, ¿no? Por ejemplo, no es el 5, no es el 8, no es el 9. Y no, todavía no. Por ejemplo, el 4, no. No es el 3 tampoco. A ver, el 1. Uy, ¿cuál me falta? 4, 5, me falta el 6. Ahí está. Lo acerté casi al último, ¿no? El 6 era el número que tuve que acertar. Ahí está. Ahí recién sale del bucle. Muy bien, entonces ahí está el código que nos envió Iris, está muy bien. Entonces, como ya hemos visto aquí, hemos aplicado la librería random. Este es el nombre de la librería y esta es la función para generar números enteros. Por ejemplo, si queremos generar números en decimales que sean aleatorios, podemos usar esta función, por ejemplo. A ver, print random.random. ¿Ok? Entonces, con esta función de aquí, fíjense que yo voy a generar un número en decimal y este número siempre va a estar entre el 0 y el 1. ¿Ok? Vean que cuando yo ejecuto, a cada rato, el número va a ser diferente, porque en cada ejecución esto va a cambiar. Como es un número aleatorio, esto va a cambiar en cada ejecución. Vean que aquí, por ejemplo, es 0,08, luego es 0,36, luego es 0,75. Lo ven siempre en el rango del 0 y el 1, ¿no? Por ejemplo, a ver, una pregunta. Si yo quiero generar un número aleatorio en decimal, pero que no esté entre el 0 y el 1, sino esté entre el 0 y el 5, ¿qué puedo añadirle a ese último código? Para que un número aleatorio esté entre el 0 y el 5. Por si acaso no tengo que colocarle nada aquí adentro. Tengo que colocarle algo aquí afuera de todo esto. A ver, ¿qué se les ocurre? Profesor, Sí, yo creo que pues, tendría que multiplicarlo por 6 y luego redondearlo. O sea, quitarle decimales para que esté entre 0 y 5. claro. Tu respuesta es casi perfecta, solamente no hay necesidad de multiplicarlo por 6, sino por 5. Porque
como ya tenemos que el rango de este número aleatorio va a estar entre 0 y 1, si lo multiplicamos por 6, ahora el rango va a ser, perdón, si lo multiplicamos por 5, ahora el rango va a estar entre el 0 y el 5, ¿verdad? Entonces, simplemente aquí multiplicamos por 5. Y ahora sí vamos a ver cómo se van a generar números en decimales entre el 0 y el 5. Vemos aquí el 3 punto y algo, 0.7, 3.9, 2.14, ¿ok? Ahí se van a ir generando estos números, 4.7, por ejemplo, ¿no? Y como mencionaste también, siempre si queremos redondearlo, podemos hacerlo con esto, ¿no? Y ya vamos a generar así números solamente con 2 decimales. Fíjense que este está muy cercano al 5, ¿no? ¿Ok? Y bueno, si queremos ahora que el rango no esté entre el 0 y el 5, sino que esté entre el 1 y el 6, pues simplemente tenemos que sumarle 1, ¿verdad? Le estamos corriendo una unidad. En lugar de que sea entre el 0 y el 5, ahora va a estar entre el 1 y el 6. Entonces simplemente le sumamos 1 y ya vamos a correr ese rango una unidad. Entonces ahora sí los valores que vamos a generar acá vienen, por ejemplo, el 5.26, ¿no? Entonces, de esa manera podemos generar números aleatorios. Por ejemplo, si queremos hacer aplicaciones para hacer algún sorteo, ¿no? Algo así, lo podemos hacer en Python tranquilamente. Podemos generar, por ejemplo, con lo que vamos a ver hoy día, que son diccionarios o conjuntos, por ejemplo, podemos generar colecciones que tengan los nombres de varias personas, y con esta librería de números aleatorios podríamos hacer tipo como un sorteo, ¿no? Generar un sorteo de sacar una persona aleatoria y eso. ¿Ok? Ese tipo de aplicaciones se podrían hacer con esto. Muy bien, pero hasta aquí está todo claro entonces, cómo se usa el random. Aquí esto es para números decimales, random.random, y para números enteros es random.randint. Esto nos va a generar solamente números enteros. Y aquí sí hay que ponerle, ¿no? Entre qué número y qué número queremos generar esta aleatoriedad. Muy bien. Entonces, si ya no hay dudas hasta aquí, vamos a iniciar con el tema de hoy, que serían las tuplas. Y para ello, voy primero al tema, a las PPTs, para leer un poquito de lo que significan las tuplas. Aquí está. Ahí se ve, ¿verdad? Creo que sí. Muy bien. Eso es algo muy sencillo en realidad. No es... todo lo que vamos a ver ahora es muy similar a lo que son las listas, por ejemplo. En este caso, en Python, una tupla sería una estructura de datos similar a una lista, pero con la diferencia de que las tuplas son inmutables, ¿ok? Es decir, una vez que se crea una tupla, no se va a poder modificar, ni añadir, ni eliminar elementos. Que recordemos que en una lista sí podemos hacer eso, ¿verdad? Podemos añadir elementos con el método append, por ejemplo. Insertamos un elemento al final de la lista con el método append. O con el método insert. Recuerden que podemos insertar un elemento en cualquier posición de la lista, ¿no? Con eso nosotros estamos modificando la lista. En una lista también podemos, por ejemplo, eliminar elementos con remove o con pop para eliminar el último elemento, ¿no? Pero en este caso, en las tuplas, una vez que lo creemos, ya no lo vamos a poder modificar. ¿Ok? Y esto es muy ventajoso a veces para ciertos programas donde requerimos que no se modifiquen las colecciones, en este caso las tuplas. A diferencia de las listas, sabemos que las listas se definen usando corchetes, ¿verdad? En este caso, las tuplas se van a definir usando paréntesis. Esa va a ser la diferencia al momento de crear. Python va a saber si nosotros colocamos elementos dentro de corchetes, automáticamente sabe que es una lista. Pero si colocamos elementos dentro de un paréntesis, automáticamente va a saber que es una tupla. ¿Ok? Y al igual que las listas, pueden contener elementos de diferentes tipos de datos.
¿Y qué más? Tenemos aquí lo que es la indexación, ¿ok? Que al igual que las listas, vamos a poder acceder a los elementos mediante índices, ¿ok? Es lo mismo, es decir, queremos el primer elemento, colocamos el nombre de la tupla, corchetes, 0, ¿ok? Si queremos acceder al quinto elemento, sería el nombre de la tupla, corchete, 4, ¿verdad? Siempre uno menos. Longitud de la tupla, lo mismo, se puede obtener la longitud utilizando la función len. ¿Ok? Seguimos por acá. Ya, lo que también podemos hacer con las tuplas es realizar desempaquetados. Es decir, se pueden asignar los elementos de una tupla a variables individuales mediante desempaquetado. Por ejemplo, en este caso, como ven aquí, x, y es igual a coordenadas. En este caso, coordenadas vendría a ser una tupla con dos valores. Por ejemplo, imaginemos que esta variable coordenadas anteriormente la hemos creado con los valores 5,6. Es decir, lo voy a escribir por el chat. Hemos colocado esto de aquí. Por ejemplo, esto de acá. ¿Ok? Así hemos creado una tupla. Coordenadas es igual a 5,6 dentro de paréntesis. ¿Verdad? Si ahora nosotros en el código colocamos esto que ven en las diapositivas que dice x, y es igual a coordenadas, entonces automáticamente, ¿qué está pasando? Que x está tomando el valor de 5 e y está tomando el valor de 6. ¿Ok? Se están desempaquetando. Entonces, ya no va a ser necesario, por ejemplo, que digamos, ¿no? X es igual, lo estoy escribiendo en el chat, ¿ok? A coordenadas 0, y es igual a coordenadas 1, ¿ok? Ya no sería necesario hacer eso. Simplemente con esa línea que dice x, y igual a coordenadas, ya estaríamos asignando el valor de 5 a x y el valor de 6 a y. ¿Ok? Esa es una de las ventajas de las tuplas con respecto a las listas. Las listas sí no se puede hacer eso. Entonces, hasta ahí todo claro, ¿verdad? Por eso dice, ¿no? Las tuplas son útiles cuando se necesitan una colección ordenada e inmutable de elementos, especialmente en situaciones donde se desea garantizar que los datos no cambien una vez que han sido definidos. Muy bien, no sé si quedó un poco claro ahí lo que significan las tuplas. ¿Es que hay alguna duda? Si no, podemos ir avanzando con estos ejercicios que tenemos con las tuplas. Por ejemplo, el primero nos dice, crea una tupla con tu nombre y edad, desempaqueta la tupla e imprime ambos valores. ¿Ok? Voy a ir colocando este primer ejercicio en el Colab. Ya, ahí creo que ya se ve. Listo. Muy bien. Crea una tupla con tu nombre y edad, desempaqueta la tupla e imprime ambos valores. Por ejemplo, yo puedo crear una tupla que diga que sea datos. ¿Ok? Datos. Abro paréntesis y ahí voy a colocar los elementos, ¿no? Por ejemplo, el primer dato será mi nombre. ¿Ok? Yo voy a poner aquí mi nombre, que es Alejandro. Muy bien. Voy a poner también mi edad, ¿ok? Que en realidad yo tengo 24 años. Ahí está. Luego desempaqueta la tupla e imprime ambos valores. A ver, ¿cómo desempaqueto yo esta tupla? Como ya habíamos visto, ¿no? Nombre, coma, edad es igual a ¿qué? A datos. Simplemente de esa forma. ¿Ok? Y luego voy a poder escribir lo siguiente. Print. Mi nombre es nombre.
mi edad es edad. Y ahí lo tengo, ¿no? Entonces, vean que ya no es necesario estar escribiendo lo siguiente. Nombre es igual a datos 0 y edad es igual a datos 1. Que ojo, sí va a funcionar, ¿ok? Esto sí va a funcionar de igual manera, porque sabemos que el primer elemento es esto y lo estamos colocando en nombre. El segundo elemento es este de aquí y lo estamos colocando en edad, ¿ok? Pero cuando trabajamos con tuplas, lo más común es usar el desempaquetado, ¿ok? Porque aquí estamos usando dos líneas de código, en cambio aquí simplemente con una línea de código estamos haciendo todo eso. ¿Ok? Incluso podemos poner más elementos. ¿Ok? Por ejemplo, nombre, edad, país, por ejemplo, ¿no? Pongo acá Perú. Y en este caso, tendría que yo colocar aquí país. Entonces, tengo una tupla de 3 elementos. Tengo que colocar aquí 3 elementos para poder imprimirlos, ¿no? Por ejemplo, acá, mi país es país. Ahí está. ¿Ok? Ah, podría agrandar la pantalla. No sé si ahí se ve mejor. Creo que ahí se ve mejor. Ya, muy bien. Entonces, ¿todo claro hasta ahí? Podemos ir con el segundo ejercicio de tuplas que nos dice, crea dos tuplas y concaténalas para formar una nueva tupla. Bueno, eso es sencillo, ¿no? Esto ya lo hemos visto igual con las listas, cómo podemos concatenar listas, que es básicamente lo mismo, ¿no? Crea dos tuplas, concaténalas para formar una nueva tupla y imprime la tupla resultante, ¿no? Por ejemplo, tupla 1, tenemos por acá 1, 2, 3, ¿ok? Tupla 2, por ejemplo, A, B, C. ¿Ok? Entonces decimos acá, tupla final es igual a tupla 1 más tupla 2. ¿Qué va a pasar acá? Print tupla final. Ahí está, ¿no? ¿Qué está pasando? Que estamos concatenando las tuplas. Es decir, 1, 2, 3 está por aquí y el ABC está por aquí. ¿Ok? De la misma manera que las listas. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a la concatenación? Es lo mismo que en las listas y lo mismo que en las cadenas de texto. Muy bien, vamos entonces con el siguiente, ya para acabar con tuplas y entrar a lo que son los conjuntos. Voy a ir acá donde dice, crea una tupla con elementos repetidos. Cuenta cuántas veces aparece un elemento en específico. A ver, esta de acá. A ver, ese es un ejercicio un poquito más complejo, miren. Este de aquí. Crea una tupla con elementos repetidos y luego cuenta cuántas veces aparece un elemento en específico. A ver, voy a dejarles unos momentos para que piensen cómo se podría resolver este pequeño ejercicio. Por acá, ¿sí? El ejercicio 2. Bien, creo que ahí está. A ver, de repente vamos a tener que utilizar algún otro método.
Es igual que en las listas, aunque creo que cuando hicimos las listas no explicamos ese método. Pero para contar, podemos utilizar el método count. Este que les he puesto aquí en el chat. Y es simple, o sea, colocamos el nombre de la tupla, en este caso, seguido del punto count, y adentro del paréntesis vamos a colocar el nombre del elemento que queremos contar. Por ejemplo, ¿no? Tengo acá, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 5, 6, 3, algo así. ¿Verdad? Y luego, yo quiero saber cuántas veces aparece el número 2, por ejemplo. Entonces coloco aquí el 2, ¿no? Tupla.count 2. ¿Y cuál es la salida en este caso? Me sale 2. ¿Por qué? Porque el 2 se repite 2 veces en esta tupla. Si yo coloco, por ejemplo, aquí el número 4, me va a salir 1. ¿Por qué solamente lo encuentro una vez aquí? Ya, por ejemplo, aquí no le han enviado, ¿no? Una tupla, elemento específico a buscar, elemento específico es igual a 3. Ha creado la variable i y está usando el método count, donde le está ingresando el elemento específico. Y está imprimiéndolo ahí. Ok. Muy bien, entonces, hasta ahí creo que ya se ha entendido lo que son las tuplas, ¿no? Y cómo se pueden utilizar. Entonces, si no hay consultas, nos dirigimos ahora a lo que son los conjuntos. Sí, Damián, Javier. Sí, maestro, buenas tardes. Disculpe. ¿Y las tuplas funcionan también con texto, con string? Sí, como habíamos visto, en este, a ver, voy a compartir nuevamente. Aquí en este ejercicio, por ejemplo, yo creé una tupla con enteros y una tupla con strings. Y no ha habido ningún problema, no los he podido concatenar. Esto es tupla de enteros y esta es tupla de strings. Gracias, maestro. Ok, genial. A ver, espérenme unos segundos para aquí prender un rato la luz. Un minuto, por favor. Ya, creo que está. A ver, voy a compartirles ahora el tema, las diapositivas. Y vamos a ver lo que son los conjuntos. Ahí se está viendo. Bueno, como vemos aquí, ¿no? Un conjunto, o también llamado set en inglés, es una colección no ordenada de elementos únicos. ¿A qué se refiere con que sea no ordenada? A diferencia de las listas y las tuplas que ya hemos visto, esas son colecciones ordenadas porque, bueno, su mismo nombre lo dice, ¿no? Tienen un orden, es decir, tienen los elementos que están dentro de las listas y las tuplas tienen una posición. Podemos encontrar la posición 0, la posición 1, la posición 2, porque están ordenadas. En cambio, en un conjunto, los elementos no van a tener una posición. Por si acaso, Javier, se ha quedado tu micro encendido. Muy bien, gracias. Entonces, los conjuntos, los elementos no van a estar ordenados, es decir, no van a tener una posición dentro del conjunto. ¿Okay? Si nosotros creamos un conjunto en orden, por ejemplo, y al final luego imprimimos ese conjunto, no necesariamente se va a imprimir en el orden que le hemos creado.
Véanlo como si fuera en un diagrama de Venn, cuando hacen un conjunto y un círculo, y adentro colocan, ¿no?, los elementos. Los pueden colocar donde sea, ¿no? No tienen un orden. Es más o menos así. Luego, ¿qué dice? Los conjuntos se definen mediante llaves, ¿ok? O sea, ya hay otra diferencia ahí, ¿no? Las listas con corchetes, las tuplas con paréntesis y los conjuntos con llaves. O utilizando la función set, ¿ok? O sea, podemos decir set, paréntesis, y dentro del paréntesis colocar los elementos, ¿no? Y se va a crear nuestro conjunto también. Y pueden contener elementos de cualquier tipo de datos, ¿ok? Igual que las listas, igual que las tuplas. La principal característica distintiva de los conjuntos es que no permiten duplicados, es decir, cada elemento es un conjunto, en un conjunto es único. Ok, entonces, si nosotros creamos un conjunto y colocamos varias veces el mismo elemento, automáticamente todos los elementos que están repetidos se van a eliminar, ¿ok? Porque no pueden haber elementos duplicados. Lo vamos a ver en un ratito ahí en el Colab. ¿Qué más? Los conjuntos son útiles cuando se necesita almacenar elementos únicos y realizar operaciones de conjunto, como verificar la pertenencia, realizar uniones, intersecciones y diferencias entre conjuntos. Ok, por ejemplo, yo voy a nuevamente ir al Colab. Ok, aquí estamos. Voy a poner aquí conjuntos. Muy bien. Y como ya habíamos visto, existen dos formas de crear un conjunto, ¿no? Uno puede ser, por ejemplo, mediante llaves. Yo creo 1, 2, 3, 4, 5. Y yo imprimo mi conjunto. Ahí está, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. No necesariamente, como les digo, aquí sí ha coincidido en que el orden es el mismo, ¿no? Yo he puesto 1, 2, 3, 4, 5 y aquí dice 1, 2, 3, 4, 5. Pero ya hemos visto que los conjuntos en realidad no son ordenados. O sea, no necesariamente se va a imprimir en este orden. A veces puede que sí o puede que no. Por ejemplo, a ver, si yo coloco de esta forma, ahí, ¿lo ven? Yo lo creé de esta forma, 5, 4, 3, 2, 1, pero ¿qué ha pasado acá? Que lo he impreso 1, 2, 3, 4, 5. Como si no estuviera respetando el orden que yo le he asignado, ¿no? Igual podría ponerlo acá como 1, 2, 3, y lo vuelvo a imprimir así. Es decir, no va a hacer caso al orden que yo le asigne. ¿Por qué? Porque no son colecciones que permitan ordenamiento. ¿Ok? El orden aquí no va a importar. Lo puedo crear de esta manera con llaves o también con la función set. De esta forma. Aquí me faltó. Lo tengo que ingresar como si fuera una colección. O sea, como si fuera una lista o una tupla. ¿Ok? Es decir, esto, vean que es una lista. Y la lista lo estoy colocando dentro de la función set para formar un conjunto. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver otro de las características que habíamos visto, que un conjunto no puede permitir elementos repetidos. Entonces, imaginemos que yo creo una lista con elementos repetidos, ¿no? Por ejemplo, coloco así números al azar. Listo. Vemos que hay números repetidos, ¿no? Por ejemplo, el 2 se repite 3 veces. El 5 se repite también 3 veces, ¿no? El 6 se repite 2 veces y así. Entonces, si yo quiero eliminar los elementos repetidos de esta lista y quedarme solo con elementos únicos, lo que puedo hacer yo es meter esta lista dentro de la función set. ¿Ok? Y creo un conjunto ahora. Conjunto es igual a set list. Y voy a imprimir el conjunto. Y vamos a ver que únicamente se van a quedar los elementos sin repetir. El 1, el 2, el 3, 4, 5, 6 y el 8. ¿Ok? Porque 7 no hay acá, ¿verdad? Ok, no hay aquí. Entonces hemos eliminado de esa forma a todos los elementos repetidos. Simplemente transformándolo a un conjunto.
¿Ok? Entonces, vamos a seguir presentando aquí las PPTs. Muy bien. Aquí vamos a repasar unas ciertas características, ¿no? Ya sabemos, unicidad de elementos, los conjuntos no permiten elementos duplicados. Si intentas añadir un elemento que ya existe, no se duplicará el conjunto. ¿Ok? No hay orden definido, los conjuntos no mantienen un orden específico, ya lo vimos. No puedes acceder a elementos por índice y el orden que se imprimen puede variar, como ya lo vimos, ¿no? Operaciones de conjuntos. En Python admiten operaciones como unión, intersección, diferencia, ¿verdad? Como, por ejemplo, en los diagramas de Venn, en que tenemos dos conjuntos que se cruzan, sabemos cuál es la intersección de los conjuntos, podemos hallar la unión de los conjuntos, ¿no? Etcétera. Y mutabilidad, los conjuntos son mutables, lo que significa que sí podemos añadir o quitar elementos después de la creación. A diferencia de las tuplas, ¿no? Recordemos que las tuplas no son mutables. En cambio, las listas y los conjuntos sí. Y estos son algunos métodos, por ejemplo, para añadir y eliminar, ¿no? En un conjunto, para añadir un elemento, se va a usar el método add, add, ¿ok? A diferencia de las listas que se utilizaba el método append, porque recuerden que el método append hacía que añadamos un elemento al final de la lista, pero eso es porque tiene orden, porque es ordenado, lo añadimos al final. En cambio, en los conjuntos no vamos a tener el método append porque no es una colección ordenada, es decir, no hay forma de que coloquemos algo al final del conjunto porque el conjunto no tiene final en sí, ¿ok? No hay un final ni un inicio. Entonces simplemente añadimos un elemento al conjunto, a ninguna posición específica porque no hay posición. ¿Ok? Entonces, vamos a ver nuevamente aquí el collab para explicar un poquito lo que acabo de mencionar. Aquí, por ejemplo, ya imaginemos, ¿no? Que yo tengo aquí mi conjunto que es igual a 2, 3, 4. Muy bien. Ahora, yo quiero añadir un elemento al conjunto, ¿no? Entonces digo lo siguiente, conjunto.add y le añado el elemento 5. Y luego imprimo el conjunto. ¿Qué voy a tener acá? 2, 3, 4, 5. Y así puedo ir añadiendo, por ejemplo, si yo añado el 1 ahora, vemos que ahora el conjunto es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? No es que el 1 se haya añadido al final, no. No tiene orden. Pero si yo vuelvo a añadir el 1, por ejemplo, simplemente va a permanecer así, porque recuerden que no pueden haber elementos duplicados. Es decir, yo estoy intentando acá duplicar el elemento 1, pero no se va a poder. Solamente va a añadir uno de ellos. ¿Ok? Entonces hasta ahí todo claro, ¿verdad? Vamos a ver entonces unos pequeños ejercicios. Aquí tengo un par de ejercicios que dice, por ejemplo, el primero, dice lo siguiente. Crea dos conjuntos con elementos, luego realiza la unión e intersección de ambos conjuntos. ¿Cómo podremos hacer unión e intersección? Por ejemplo, voy a crear el primer conjunto, conjunto 1. Voy a decir que son los números impares, ¿okay? 1, 3, 5, 7, 9. Y mi conjunto 2 va a ser el conjunto de números primos, por ejemplo. Que en este caso sería el 2, el 3, el 5, el 7, ¿no? Y el 11. Ya, para tener la misma cantidad. Entonces tenemos aquí mi conjunto de números impares y aquí mi conjunto de números primos. Yo quiero ahora realizar la unión de ambos conjuntos. Entonces, por ejemplo, puedo decir acá, conjuntos unidos.
¿A qué es igual? Si yo quiero unirlos, puedo hacer lo siguiente. Cojo el conjunto 1 y le voy a aplicar el método de unir conjunto. Aquí vamos a poder ver varios métodos. Esto es una de las ventajas que tenemos cuando usamos aquí Colab, por ejemplo. Cuando colocamos punto, vamos a poder ver distintas opciones de todos los métodos que podemos utilizar, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos utilizar el método unión. ¿Ok? ¿Y qué le vamos a unir al conjunto 1? Pues le añadimos el conjunto 2. Y ahí está. Entonces vamos a imprimir los conjuntos unidos. Por acá. Y esta será la unión. Como ven, tenemos aquí los números impares, 1, 3, 5, 7, 9, y les hemos unido los números primos, 2, 3, 5, 7 y 11. Como ven, el 5 se repite en ambos conjuntos, pero eso no quiere decir que en la unión se vaya a repetir, porque, ojo, sabemos que en un conjunto no pueden haber elementos duplicados. Entonces, si encontramos aquí el 5 por acá y por acá, solamente se va a añadir una vez, al igual que el 7 y el 3, ¿no? Solamente se añaden una vez. Y también podemos hacer la intersección, por ejemplo, ¿no? Conjuntos intersectados. ¿Es igual a qué? Al conjunto 1 lo voy a intersectar, intersection, con el conjunto 2. Y por aquí voy a tener la intersección. Simplemente imprimo esto de acá. Y por un lado voy a tener la unión de los conjuntos y la intersección, que en este caso sería el 3, el 5 y el 7, que son los elementos que se repiten en ambos conjuntos, ¿no? Esos de acá. Exactamente como aquí Nolan nos ha pasado también su código, ¿no? Ha aplicado el método de unión y luego el método de intersección y luego impreso, ¿no? Conjunto 1 es tal, conjunto 2 es tal, unión de los conjuntos, intersección. Muy bien. Excelente. Entonces, hasta aquí no hay ninguna duda. Como ustedes vieron, ustedes mismos pueden averiguar más métodos colocando esto, ¿no? Conjunto 1, por ejemplo, ponen el punto y aquí van a encontrarse con muchos más métodos que ya pueden ir investigando, ¿no? Que se refieren, por ejemplo, podemos hacer la diferencia de conjuntos, ¿verdad? Esto sí es diferente, por ejemplo, cuando hacemos la unión de dos conjuntos, sabemos que la unión vendría a ser una operación, por así decirlo, conmutativa. O sea, da lo mismo hacer conjunto 1 unido con conjunto 2 a hacer conjunto 2 unido con conjunto 1. El orden no va a importar ahí, si hacemos la unión o si hacemos la intersección. Pero si hacemos la diferencia, ahí el orden sí va a importar, porque es diferente hacer conjunto 1 menos conjunto 2, es diferente que hacer conjunto 2 menos conjunto 1. ¿Ok? Entonces, ahí se los dejo. Vamos con este otro ejercicio con conjuntos. Bueno, este ya lo hicimos en realidad. Que dice, crea una lista y elimina todos sus elementos repetidos. Este ya lo habíamos hecho. Que es básicamente esto, ¿no? Que habíamos puesto acá. Creamos la lista, lo transformamos a un conjunto y eliminamos todos sus elementos. ¿Ok? Hasta ahora todo sencillo, ¿verdad? Lo que son las tuplas, los conjuntos, para ya pasar a la colección que ya es un poquito más compleja, que son en este caso los diccionarios, que me parece que en la primera clase sí les había dado un adelanto de lo que eran los diccionarios, ¿no? Entonces aquí vamos a verlo más a detalle. A ver, voy a detener por aquí la presentación. Voy a ir nuevamente a las PPTs. Muy bien, aquí están los diccionarios. Entonces,
En Python, un diccionario es una estructura de datos que permite almacenar y organizar información de manera eficiente mediante pares de clave-valor. ¿Ok? Es decir, ya no vamos a tener elementos únicos, por ejemplo, como en las listas, en las tuplas, en los conjuntos, que solamente teníamos, por ejemplo, que los elementos eran enteros o que los elementos eran strings, ¿verdad? En este caso, los elementos en un diccionario van a ser pares, ¿ok? Y los pares se van a conformar por una clave y por un valor. Cada elemento de un diccionario consiste en una clave asociada a un valor correspondiente. Los diccionarios se definen mediante llaves, al igual que los conjuntos, ¿ok? O sea, tanto los conjuntos como los diccionarios los podemos crear mediante llaves. Pero, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo Python va a saber si es que estamos creando un diccionario o si es que estamos creando un conjunto? Pues básicamente por lo que ingresemos adentro de las llaves, ¿no? Si ingresamos elementos únicos, separados por coma, va a saber que estamos creando un conjunto. Pero si ingresamos elementos, tal como lo estamos especificando aquí, que dice mi diccionario, de esa forma, ¿no? Ponemos la clave, ponemos 2 puntos y ponemos el valor, ya va a saber que es un diccionario. ¿Ok? Entonces, dense cuenta que aquí, por ejemplo, es un elemento, todo esto, porque está separado con la coma por el segundo elemento, ¿verdad? Tenemos 3 elementos aquí, el primero, el segundo y el tercero. Y cada elemento, por ejemplo, el primer elemento tiene su clave, que puede ser un string, y su valor, que puede ser, por ejemplo, un entero. ¿Ok? Y de esa forma se van a construir los diccionarios. ¿Qué más dice? Los diccionarios son ampliamente utilizados en Python debido a su versatilidad y eficiencia en la búsqueda y recuperación de información. Ok, muy bien. Y entonces ya sabemos cómo se puede crear un diccionario. Vamos a ver un poco sus características. Un diccionario tiene claves únicas, ¿ok? Las claves en un diccionario son únicas, lo que significa que no puede haber 2 elementos con la misma clave. Si intentas asignar un valor a una clave existente, se sobreescribirá el valor anterior. Y esto tiene mucho sentido, ¿no? No tendría sentido un diccionario que tenga en distintos elementos claves repetidas. Es como buscar el ejemplo que les había dado en la primera clase, ¿no? Tener un diccionario, buscar una palabra en inglés para saber su significado en español. Vamos a darnos cuenta que la palabra que buscamos solamente se va a encontrar una vez en el diccionario, ¿no? No puede haber más, no podemos encontrarlo más veces. Eso con respecto a las claves, pero los valores, sí es posible que se encuentren repetidos en diferentes elementos. Eso sí es posible. ¿Ok? ¿Qué más? Acceso por clave. Los valores en un diccionario se acceden mediante sus claves, lo que permite recuperar rápidamente información asociada a una clave específica. Muy bien. Inmutabilidad también, ¿verdad? Los diccionarios son mutables, lo que significa que puedes agregar, modificar, eliminar, etc. Entonces, hasta ahora en los 4 tipos de colecciones que hemos visto, casi todas de ellas son mutables, a excepción de las tuplas, ¿verdad? O sea, las listas, los conjuntos y los diccionarios son mutables, menos las tuplas. Sí. Podemos también, para eliminar, en este caso, un elemento, podemos hacerlo con este comando del, delete, ¿ok? Ejemplo, del, el nombre del diccionario y adentro del corchete el nombre de la clave. Y de esa manera vamos a estar eliminando el elemento. ¿Okay? En unos momentos se los muestro ahí en el color. Y también podemos iterar sobre claves y valores. ¿Ok? Podemos iterar sobre las claves, sobre los valores o sobre los pares clave-valor. Entonces, para entenderlo un poquito mejor, vamos a ir nuevamente aquí al Colab. Ahí está. Y voy a poner por aquí diccionarios. Ok. Entonces, voy a crear aquí un pequeño diccionario porque se llama números. ¿Ok? Y como
en los diccionarios, al igual que los conjuntos, los iniciamos con llaves. Entonces voy a colocar, por ejemplo, mi clave, ¿ok? Van a ser enteros. Y los valores, en este caso, van a ser cómo se escribe ese número en letras. Por ejemplo, de esa forma. ¿Ok? Este ya es mi primer elemento de mi diccionario. La clave es el número en dígito y el valor va a ser el número escrito en letras. ¿Ok? Y hago lo mismo aquí con el resto de números. Así. Mediante los dos puntos los voy separando. La clave del valor. Entonces, aquí tengo un diccionario de 4 elementos. ¿Ok? El primer elemento es este, el segundo es este par, el tercero es este par y el cuarto es este par. Entonces, si yo quiero saber cómo se escribe el número 2 en letras, entonces simplemente cojo el diccionario, ¿ok? Y entre corchetes voy a poner el valor de la clave, ¿ok? Entonces pongo números 2 y lo que me va a salir como salida es esto de acá. ¿Por qué? Porque aquí estoy buscando la clave, lo está encontrando aquí y el valor de esa clave es lo que está imprimiendo. ¿Ok? Ojo, esto no quiere decir que sea una posición, porque al igual que los conjuntos, los diccionarios tampoco son ordenados. ¿Ok? Es decir, yo puedo colocar este valor aquí, ¿ok? Y me va a encontrar nuevamente esto. O sea, esto de aquí representa la clave, no representa la posición, a diferencia de las listas y las tuplas. ¿Ok? Esto representa la clave. Entonces, en realidad no va a importar en qué posición esté. Si yo coloco el 3, por ejemplo, y voy a tener, ¿no? La salida de esto. Mejor lo hago con un print para que no salgan las comillas. Ahí está. Si coloco el 4, tengo aquí el 4. Por ejemplo, esto puede servir cuando quiero transformar números de números a letras. Por ejemplo, puedo crear un diccionario con 100 números y voy a tener aquí la salida en letras, ¿no? Si se dan cuenta, esto lo podríamos hacer con condicionales, pero hacerlo con diccionarios resulta mucho más eficiente. ¿Ok? Entonces, esa es una gran ventaja. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Ya, ¿cómo eliminar, verdad? Les había mencionado, por ejemplo, queremos eliminar este elemento de aquí. ¿Cómo lo podemos hacer? Simplemente usamos el método del, ¿ok? Y vamos a eliminar de nuestro diccionario números la clave 4. ¿Ok? Ya lo eliminamos y ahora vamos a imprimir nuevamente el diccionario. Únicamente nos quedan estos 3 valores. Ya se eliminó este de acá. ¿Ok? De esta manera vamos a poder eliminar. Y si quiero agregar uno nuevo, por ejemplo, lo voy a poner así. Okay. Tengo mi diccionario con 3 números, con 3 valores, perdón, y quiero agregar un nuevo par clave valor. ¿Qué puedo hacer? En ese caso no va a ser necesario agregar algún método como append o como add, ¿ok? Lo único que tenemos que hacer para agregar un elemento es simplemente decirle que la nueva clave va a tener este valor. ¿Ok? Simplemente eso. Ponemos acá una clave, aunque no esté, y le ponemos aquí el nuevo valor que va a tener. Y de esta manera ya lo estamos agregando. Podemos hacerlo igual con el 5, por ejemplo. De esta manera podemos ir agregando, ¿no? Nuevos elementos. Y ya tenemos ahí nuestro diccionario con 5 elementos. Okay, entonces, para agregar no va a ser necesario colocar ningún método. Solamente se hace directo.
¿Qué más? Ya, como por ejemplo, iterar mediante las claves o iterar mediante los valores. Por ejemplo, ya, yo tengo mi diccionario números. Entonces, yo quiero obtener una lista que contenga todas las claves de mi diccionario. Es decir, una lista que contenga el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Eso lo puedo hacer con un pequeño método que se llama, si yo quiero las claves, puedo usar el método keys. Números, o sea, números.keys, el nombre del diccionario y el método keys. De esta forma yo voy a obtener las claves, ¿ok? Por ejemplo, esto lo voy a ingresar en un print y voy a tener este pequeño arreglo, ¿no? Vean aquí las claves, 1, 2, 3, 4, 5. Si no quiero que se vea con este objeto, porque ese es un objeto iterador, simplemente lo pongo en formato lista, acá, y ya tengo la lista de todas las claves. Pero si ahora quiero la lista no de las claves, sino de los valores, pues en lugar de keys sería values. Y ahí está, ¿no? Acá tengo la lista de las llaves, de las claves, y aquí tengo la lista de todos los valores. ¿Ok? Entonces, esto me va a servir cuando quiero hacer iteraciones sobre los diccionarios. ¿Ok? Yo puedo usar un bucle for, por ejemplo, ¿no? Un bucle for que vaya por cada uno de las claves del diccionario, entonces puedo decir, ¿no? For i in números.keys y realizar acciones aquí, ¿verdad? O sea, por cada variable dentro de la lista de los valores, perdón, de las llaves, voy a imprimir, por ejemplo, la clave, ¿no? Entonces, voy a tener esto de acá, 1, 2, 3, 4, 5. O si lo quiero recorrer por los valores, tengo esto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Entonces, hasta ahí todo claro. Voy a compartir nuevamente el PPT. Ya, estos son algunos ejercicios que van a quedar ya para finalizar la clase. Vamos a tratar de resolverlos todos y si no, pues quedaría ya para la siguiente. A ver, vamos con el primer ejercicio que dice, solicita al usuario ingresar información de una persona, agrega los valores a un diccionario e imprime su información completa. Que si gustan pueden ir tomándole aquí un screenshot para que ya lo tengan y puedan ir resolviendo ustedes mismos. Pero vamos a ir resolviéndolo uno por uno por aquí. A ver, voy a copiar y pegar el primer ejercicio. Ok. Solicita al usuario ingresar información de una persona. Muy bien. Ya sabemos que esto lo podemos hacer con inputs. Nombre. ¿Okay? ¿Qué más? Ya, esto lo guardamos en una variable. Así. Y luego también nos pide la edad y la ciudad. Ahí está, edad y ciudad. Listo. Normalmente las edades, bueno, no es necesario ahorita cambiarlo a entero, lo voy a dejar en texto. Muy bien, una vez que ya tengo esta información, me dice agrega los valores a un diccionario e imprime su información completa. Entonces yo puedo crear aquí un diccionario que se llama datos. ¿Ok? Y lo creo con llaves porque es un diccionario. Entonces puedo decir, ¿no? La clave, nombre, ¿cuál va a ser su valor? Pues el valor que tenga este dato nombre que yo acabo de ingresar. Listo, ya tengo mi primer elemento. Y luego tengo la edad, que es la clave, y su valor va a ser, pues, el valor que esté en edad. ¿Ok?
Disculpe, no se ve su pantalla, profesor. Uy, perdón, perdón. Pensaba que estaba compartiendo. Ok, ok. Gracias por avisar. Ya, ahora sí lo ven. Sí, gracias. Ok, genial. Listo. Disculpen, aquí no me había percatado que me estaba compartiendo. Ya, ahora sí. Bueno, les había explicado esto, ¿no? Colocamos aquí inputs para el nombre, para la edad, para la ciudad. Creo mi diccionario que se llama datos con llaves. Entonces, la primera clave va a ser nombre y su valor va a ser el nombre que yo he colocado aquí. ¿Ok? El dato que yo he colocado como nombre. Para mi segundo elemento tengo mi clave edad y mi valor edad. Y como tercer elemento tengo aquí ciudad como clave y el valor que yo he ingresado aquí en ciudad. ¿Ok? Y con esto ya tengo mi diccionario creado. Y luego voy a imprimir ahora la información completa, ¿no? Por ejemplo, puedo escribir lo siguiente. Mi nombre es... ¿Ok? Si bien aquí podría colocar nombre, para efectos de práctica, vamos a hacerlo de la manera que encontremos el valor de una clave determinada. Es decir, puedo colocar aquí datos y la clave. ¿Ok? Datos nombre me va a arrojar, ¿qué cosa? Este valor de nombre. Y hago lo mismo para cada uno de los tres, ¿no? Por ejemplo, aquí mi edad es, y cojo el valor que tengo en datos edad. Y por aquí mi ciudad es datos ciudad. Entonces, ¿para qué me va a servir esto? En realidad, por ejemplo, imaginemos que después de crear mi diccionario, estos nombres los utilizo o los modifico, ¿no? Quizás los modifique, y aquí ya no vamos a poder utilizar las variables porque ya se han modificado. Entonces, ya tengo como un backup, ya tengo un diccionario creado que no se va a modificar, ¿ok? Y eso es lo que yo estoy imprimiendo aquí, ¿ok? Por ejemplo, ese es uno de los ejemplos para los que puede funcionar esto, ¿no? Por ejemplo, yo pongo aquí Juan, edad 40, ciudad Lima, y tengo esto, ¿no? Mi nombre es Juan, mi edad es 40, mi ciudad es Lima. Entonces, de esa manera yo estoy obteniendo los valores mediante las claves. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Si no, podemos ir con el segundo ejercicio. Bueno, el segundo ejercicio en realidad ya lo habíamos visto también, ¿no? Que dice, pida al usuario que ingrese un número del 1 al 10, imprime cómo se escribe en letras dicho número. Vamos a hacerlo de igual manera. Lo único que habría que agregar es el input, ¿verdad? Ingresa un número del 1 al 10. Esto lo transformamos en un número entero. Está, número igual. Ok, ya tenemos nuestro número ingresado. Y vamos a imprimir cómo se escribe en letras dicho número. Ok, entonces podemos decir, ¿no? Creamos un diccionario que se llama números. Y pues vamos a tener que crear todos los pares clave valor. ¿Ok? En este caso vamos a hacerlo manualmente. De esta forma. 1, 2, 3 y así sucesivamente. Vean que aunque puede ser un poco tedioso, si quisiéramos hacer esta aplicación sin usar diccionarios, ¿cómo lo haríamos? Quizás tendríamos que usar condicionales, ¿verdad?
Acá puedo hacer esto. Si es que ya no si es que veo que se está alargando mucho. Y estoy acabando aquí, 9, y por acá, 10. Listo. Entonces ya tengo mi diccionario creado. Entonces lo único que tengo que hacer ahora es imprimir de mi diccionario números la clave que yo he ingresado mediante teclado, que es el número, ¿no? Imprimo números, la clave número, y automáticamente va a imprimir cualquiera de estos 10 elementos que tengo acá. Entonces lo probamos. Por ejemplo, pongo el 6 y esto me imprime 6. Nuevamente, si pongo el 8, esto me imprime 8. Porque yo ya tengo aquí mi diccionario creado, ¿no? Como les decía, ¿cómo lo haríamos si es que no se pudiera usar diccionarios? Quizás tendría que ser con algún condicional, ¿verdad? Es decir, a ver, voy a comentar esto un rato. Tendríamos que colocar, ¿no? Si el número es igual a 1, print 1. El if número es igual a 2, print 2. Perdón, 2. Entonces, este sería un condicional que se alargaría demasiado, porque son 10 números. Tenemos que hacer 10 if, ¿ok? Para imprimir de acuerdo al número que nosotros ingresemos. Entonces, con esto ya vemos que el diccionario nos puede servir muchísimo cuando queremos evitar usar condicionales demasiado extensos, ¿no? Simplemente ya tenemos aquí un diccionario creado y de acuerdo a eso, de acuerdo a las claves, podemos acceder a sus valores. ¿Ok? Es una manera un poco más rápida de ejecutar aplicaciones de ese estilo. No sé si quedó todo claro ahí. Por ejemplo, si se dan cuenta, aquí en el tercer ejercicio, que nos dice, pide al usuario que ingrese 2 números de una operación, este ejercicio es el mismo que habíamos visto cuando usábamos condicionales, ¿no? Es el mismo ejercicio. Este de acá. Pide al usuario que ingrese 2 números de una operación, utiliza un diccionario para realizar la operación deseada y muestra el resultado. Entonces, esto ya lo habíamos hecho con if, ¿verdad? Decíamos, si el operador era igual a más, imprime la suma. Si, de lo contrario, si el operador es igual a menos, imprime la resta. ¿Okay? Pero ahora ya no vamos a usar. Ah, ya, ¿quieres que copie el texto por acá? Igual les voy a compartir este collab, no se preocupen. Entonces, si esto ya lo habíamos hecho con condicionales, pero ahora vamos a poder usar diccionarios, ¿ok? Entonces, yo puedo crear aquí un diccionario que diga lo siguiente, ¿no? Que las claves sean los operadores, ¿ok? Y los valores no necesariamente tienen que ser solamente o enteros o strings o lo que sea, también pueden ser operaciones. Por ejemplo, num1 más num2. Entonces, como ven aquí, como clave, yo tengo pues un texto, que es el más en este caso, y como valor, yo estoy teniendo una suma aquí. Lo mismo puedo hacer para una resta. Voy a restar num1 menos num2. Lo mismo para el asterisco, sería num1 por num2. Y lo mismo para, en este caso, la barrita. ¿Ok? Num1 entre num2. De esa forma. Entonces, si bien esto me está resaltando es porque yo no he creado todavía esas variables, ¿no? Obviamente tengo que crear mis variables, num1 y num2, que se van a crear, pues, dependiendo del input que ingrese, ¿no? Primer número. Primer número. Con float. Y por aquí, segundo número. Segundo número.
Y por último, el operador. El operador simplemente va a ser un input que me diga operador. Está. ¿Ok? Ya tengo mi diccionario, entonces lo único que tengo que hacer es imprimir de mi diccionario lo que me diga el operador. Ahí está. Y eso es todo. No tengo que usar ningún condicional ahí. Entonces vemos, ¿no? Por ejemplo, 5, 4, sumo, y tengo pues el valor aquí de 9. Otra cosita también. Por ejemplo, vemos por acá, si quiero dividir 4, tenemos acá, ¿no? El resultado. Otra manera de obtener un valor con respecto a una clave es utilizando el método get. Y aquí nuevamente coloco pues el valor, ¿no? Es lo mismo. Por ejemplo, 9, 4, operador, por ejemplo, multiplicación, 36. La diferencia con esto es que cuando uso el método get, voy a poder agregar una condición en el caso el operador no se encuentre en el diccionario. Entonces, en todo caso, si es que el operador no se encuentra, puedo poner acá, no existe el operador. Puedo agregar esto con el método get. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, 9, 4, y pongo, no sé, doble más, me va a decir no existe el operador. Me va a saltar esta condición porque esta clave, doble más, no está dentro del diccionario, no existe. ¿Okay? Entonces, con esto yo puedo manejar, con este método get, yo puedo generar una condición en caso no exista la clave. ¿Okay, chicos? Entonces, ya como último ejercicio. Profesor, disculpe. Sí. Y en este ejercicio que es similar al que hizo con el if y los elif, no se podría, sería un poco complicado controlar la división entre 0 o no. No, sí se podría también. Sí. Claro, en este caso, para controlar la división entre 0, sí habría que agregar un condicional aparte. Antes de crear el diccionario, podríamos decir, ¿no? Si el número 2 es igual a 0, que pase alguna excepción. En ese caso sí tendríamos que colocar ahí un condicional, ¿no? Ok, pues. Listo, ahí les he enviado el último ejercicio. Entonces, ahora lo único que voy a hacer va a ser compartir este cola para que lo tengan ustedes. Ahí está. Y se los paso por aquí. Ahora pueden entrar y pueden ver todo el código que hemos hecho en esta clase. Ahí también les pasé este de acá. Esto de la traducción, en realidad, simplemente creen un diccionario con distintas palabras, la cantidad de palabras que ustedes deseen, y pueden probar su código, pues, con las palabras que estén dentro de su diccionario, ¿no? No es gran cosa en realidad. Es algo sencillo. Solo es para practicar un poco. Pero ahí está toda la documentación que hemos hecho el día de hoy. Eso, chicos, entonces ya damos por finalizada la clase. No sé si Arnold tiene algo que comentarles y ya nos veríamos en 2 días, el día jueves. Ok, gracias, chicos, por asistir hoy. Y nos vemos. Listo, nos vemos. Chao, Iris, chao, Juan. Gracias por su participación. Gracias, Daniel. Muy bien. Listo, nos vemos.